¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la información para que estés muy bien informado de lo que realmente ocurre en la Argentina, para que no te sigan distrayendo con temas menores. Y tenemos mucho por delante. Hoy la justicia argentina, una de cal y otra de arena. Una que ya veníamos anticipando, que en forma insólita o tal vez no, los medios amigos del gobierno venían anticipando lo que el gobierno, reitero, lo que el gobierno quería que la Cámara Federal haga en la causa de las fotocopias para los empresarios amigos del poder, y que finalmente hoy la Cámara Federal, fiel a los designios del gobierno, cumplió e hizo. Reitero, ni siquiera Darío lo venía anticipando, pero saque que nosotros lo veníamos anticipando. Los medios amigos del gobierno la semana pasada venían anticipando que el gobierno le había prometido a los empresarios que la Cámara Federal les iba a mejorar su situación procesal en la causa de las fotocopias. Y son tan obvios que cumplieron, y enseguida le vamos a contar todo lo que hizo la Cámara Federal. La otra, muy buena, positiva, que hay que saludar, el fiscal federal Gerardo Policita complicó y al actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, ex secretario de Comunicaciones, en la causa que más complica a Mauricio Macri, el correo gay. Por eso, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag CorreoGate, la causa más escandalosa que el gobierno quiere tapar, que el gobierno, por la acción de Oscar Aguad y otros funcionarios, trató de autocondonar la deuda de la familia presidencial con el Estado, deuda de 70.000 millones de pesos, y que la justicia sigue adelante gracias al impulso que en todo momento le dio la fiscal Baigún. Y ahora el fiscal federal Gerardo Policita, que venía trabajando desde hace meses en esta causa, ha pedido la indagatoria de Oscar Aguad y otros funcionarios. De eso vamos a estar hablando, porque seguramente muchos no te lo van a contar, no te van a explicar la causa que hoy más preocupa al gobierno y a Mauricio Macri. También esta noche vamos a hablarte del riesgo país. Superó los 800 puntos, récord histórico en los últimos años. Macri lo hizo. ¿Pero cómo? ¿No cumplimos con los mercados internacionales? El fondo nos felicita al gobierno, y el riesgo país hoy superó la barrera de los 800 puntos. ¿Por qué? Fernando Alonso enseguida te lo va a explicar. Y además, hoy tenemos un cierre diferente, un cierre de lujo. El gran Víctor Heredia esta noche con los integrantes de la Versuit, que van a estar presentando aquí un clásico tema de Víctor, pero que es muy actual. Informe de la situación que en los 50 años de Víctor grabara con la Versuit esta noche en vivo. Regalo de Navidad para todos ustedes, Bueno, muy bien. Arrancamos con el primer tema. Se anticipó Papá Noel para los empresarios amigos del poder, para el primo presidencial. Cumplió Papá Noel con los deseos y el pedido de la Rosada para la Cámara Federal, para que alivie la situación de empresarios amigos y del primo presidencial
Ángelo Calcaterra. Vamos a ver cómo queda esta causa enseguidita también todo el análisis. Los que quedaron bajo la figura de la asociación ilícita, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Planeamiento Roberto Barata, Fajías, empresario, Llorens, empresario, y Ola Sagasti, que era el secretario de Julio De Vido. Los empresarios que quedan como integrante de esta asociación ilícita: Carlos Wagner, que fuera arrepentido, denunciante, ex integrante de la Cámara Argentina de la Construcción, y el empresario Gerardo Ferreira. Los que salen por la bondad de la Cámara Federal de la figura de la asociación ilícita: Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, Aldo Roggio, Luis Benazza, Gabriel Romero, Juan Chediak, Enrique Pescarmona y de Goycochea, mano derecha de Ángelo Calcaterra, que sin embargo hoy fue procesado por la Cámara Federal. Recordemos que habló Ángelo Calcaterra para evitar que hable de Goycochea, ¿no? Goycochea era el de la otra empresa. Ah, perdón, sí, tenés razón, de Goycochea de la otra empresa. Sánchez Caballero, a ese me estoy refiriendo, que hoy quedó Sánchez Caballero, mano derecha de Ángelo Calcaterra, que hoy quedó procesado por la Cámara Federal. Y vamos a ver, a todo esto, ¿qué pasó con el denunciante? ¿Qué pasó con Centeno? Que no se habló más. ¿Qué dice la Cámara Federal respecto a Centeno? La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Oscar Centeno como miembro de la asociación ilícita. Revocó su pedido de prisión preventiva, no estaba efectivo. Aumentó el embargo a 40 millones de pesos. Es decir, la Cámara Federal complicó la situación procesal de Centeno. De los cuadernos, nada dice sobre los auténticos, sobre los cuadernos. Ahora Darío Villarruel ya te va a decir qué es lo que pasa. Y las otras medidas que toma la Cámara Federal a través de este fallo. Procesados por cohecho, ahora sí, Sánchez Caballero, mano derecha de Ángelo Calcaterra, Zabaleta, Valenti y Neira. Liberados los funcionarios Fajías, Del Río, Vertúa, Mundin, empresario Otero, Lascurain, expresidente de la UIA, García Rawson y Gómez. Darío Villarruel, buenas noches. Darío, mucho para hablar sobre este fallo de la Cámara Federal. Gustavo, buenas noches. 87 carillas. Lo primero que podemos decir es que el fallo modificó un montón de cuestiones que dictó en su momento Claudio Bonadío. Podía ser el título Enseñándole Derecho a Claudio Bonadío. Obviamente, la Sala 1 de la Cámara Federal. La pregunta es esta: ¿podrían ser empresarios miembros de una asociación ilícita a la hora de que lo único que hicieron, teóricamente, es pagar una coima en un solo hecho o en 10 hechos? Bueno, jurídicamente es imposible. Es decir, que Bonadío avanzó para detenerlos, para que de alguna manera se arrepientan de algo y poder armar la figura de la asociación ilícita. Llegado la hora de la Cámara los separa, siguen procesados los empresarios por cohecho, un delito menor, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión, y no como miembros de la asociación ilícita, que tiene de 3 a 10 años de prisión. Un dato fuerte: esas 5 personas, o 8 mejor dicho, que mostró Gustavo, estuvieron entre 4 y 5 meses detenidos, por orden de Claudio Bonadío. Ahora se van a su casa con falta de mérito, es decir, que nunca debieron estar detenidos. Esto es muy grave y tiene que ver con la ausencia del Estado de Derecho. Obviamente no son personajes importantes a la luz de los medios,
pero estuvieron detenidos y no debieron estar detenidos. Otro dato, al achicar la responsabilidad de los empresarios, eventualmente llegado el juicio oral, la condena para ellos, en caso que esto llegue a juicio oral, va a ser menor que teóricamente de los miembros y jefe de asociación ilícita. Otra lectura, Gustavo, vos hablabas de Oscar Centeno. Oscar Centeno, teóricamente, respondía a órdenes de la jefa, Cristina Fernández. No cierra mucho porque ni se conocen. Sin embargo, si Cristina es la jefa para la Cámara y Centeno es miembro de la asociación ilícita, obviamente Centeno respondía a órdenes de Cristina, algo que tampoco nos entiende. Más datos. ¿Se acuerdan de Eskenazi, que hubo una foto con Claudio Bonadío? Pasa desapercibido en el fallo, pero hay un reloncito que dice: señor juez, no se olvide de profundizar con Eskenazi, que está en las fotocopias y por ahora no aparece citado. Obviamente el juez va a tener que trabajar. Otro dato, teóricamente los embargos eran multimillonarios, 4.000 millones. Lo que hizo la Cámara es bajar todos los embargos, de 1.500 para abajo, acorde a los delitos que obviamente habrían cometido estas personas. Ahí, discúlpame Darío, justamente tenemos la foto de la polémica, la que provocó mucha polémica, la que publicó el cohete a la luna, Horacio Berbisky, de el juez Claudio Bonadío en un almuerzo muy distendido con el empresario Sebastián Eskenazi. Ahora la Cámara le dice a este empresario que almuerza con el juez en forma muy distendida, tiene que profundizar la investigación, ¿no? Tal cual, correctamente. Y datos sobre el fondo de la cuestión. A ver, la Cámara, terminemos con la discusión, dice la fotocopia de los cuadernos. Le digo a los colegas y a aquellos que dicen que son los cuadernos. Habla de la fotocopia de los cuadernos. ¿Y qué dice? Que no son prueba en sí mismo. Es decir, no son prueba. Son como un medio para llegar ¿a quién? A los arrepentidos. ¿Y quiénes son los dos arrepentidos a los cuales la Cámara le da más bolilla? Uno es Carlos Wagner, que habla de la cartelización. Y el otro es Claudio Uberti, que usted recuerda, apareció más tarde, habló por miedo a ser detenido de hasta lo de Venezuela, y Claudio Uberti también aparece como el principal delator, entre comillas, del tema arrepentido. ¿Pero qué dice la Cámara? Veo que algunos habían dicho, bueno, esto va a juicio oral. Le dice, señor juez, profundice, pregunte más, indague más, porque esto no está cerrado ni mucho menos. Hay que seguir avanzando para eventualmente que esto vaya a un juicio oral, porque así como está, no alcanza. Sin embargo, alcanza para tener detenido a algunos exfuncionarios y empresarios. ¿Y cuál es el motivo de la detención? Esto es nuevo. Que en realidad los delitos cometidos por funcionarios públicos tienen que ver con la fe pública, es decir, que hay muchos damnificados. Entonces, por los pactos o tratados que firmó Argentina de lucha contra la corrupción, se entiende que obviamente esa es la posibilidad de que queden detenidos. Un dato, y con esto termino. En la Argentina, ni la Junta Militar, ni la Armada, ni el Ejército, ni la Fuerza Aérea fueron tipificados en la Argentina como una asociación ilícita. En este caso, sí. Bueno, muy bien, ya vamos a continuar, pero la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta tarde, a través de su red social Twitter, sobre este fallo dijo lo siguiente: mirá, dice Cristina Kirchner, mirá y por favor lee detenidamente lo que publicaba Clarín el jueves pasado sobre el fallo de la Cámara Federal en la causa de las fotocopias. ¿Y qué publicaba Clarín? Según la presidenta, el movimiento empresario espera un inminente fallo de la Cámara Federal que corrija varias decisiones en la investigación de los cuadernos de la corrupción. Los hombres de negocio insisten en que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci tienen redactado un borrador del fallo y que podrían, por favor no lo pasen tan rápido, vuelvan un poquito para atrás, y que podrían, para atrás, y que podrían introducirse cambios en las imputaciones a constructores e industriales. La versión tuvo una confirmación en la propia Casa Rosada, donde muchos empresarios protestaron por la pasividad de los funcionarios ante las denuncias que provocaron un tembladeral en los grandes holdings.
Fuentes oficiales comunicaron a los hombres de negocio lo siguiente: va a haber un fallo satisfactorio. Reitero, fuentes oficiales comunicaron a los hombres de negocios lo siguiente: va a haber un fallo satisfactorio. Esto se publica la semana pasada, nosotros lo leímos aquí en Minuto 1 y decíamos, pero ¿cómo es posible? La Casa Rosada, el gobierno, ya tenía y sabía lo que iba a producir la Cámara Federal. La Casa Rosada, el gobierno, ya le había comunicado a los empresarios que iban a tener como regalo de Navidad un fallo a favor y a su medida. ¿Esto no significaría un escándalo nacional? ¿Una nueva injerencia del gobierno en la Cámara Federal? ¿O es, nos preguntamos aquí, que el gobierno redacta y la Cámara Federal firma los fallos que el gobierno quiere? Porque ni siquiera, lo reitero, lo dice Darío Villarroel, lo digo yo, lo dice el diario Clarín, con una semana de anticipación, lo que iba a pasar hoy. ¿Cómo? Va a haber un fallo satisfactorio, le decía la Rosada a los hombres de negocio. Extraoficialmente, en la última reunión de la Unión Industrial, se comentó la cuestión. Daniel Funes de Rioja, en la intimidad, dijo: desde la Rosada insiste en que se esperan correcciones por parte de la Cámara Federal. El mensaje concreto de la Casa Rosada fue el siguiente: la Cámara va a ratificar el conjunto de la investigación, incluido el procesamiento de Cristina, pero podría modificar el de varios empresarios. Y siguen los tuits. Este era todo el primer tuit de la expresidenta. Segundo tuit. Una semana después, esa Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín. Dijo que soy la jefa de una asociación ilícita, una más, Iván, y dejó afuera a los empresarios. Digo yo, ¿dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri. Cambiemos Clarín y sobre todo el desastre de la economía. Partido judicial a la carta, dice la expresidenta sobre algo publicado una semana atrás en el diario Clarín. Ahora, uno se pregunta, ¿no?, al margen de lo que se pregunta la expresidenta, y con mucha razón, que a cualquiera, los que antes se rasgaban las vestiduras por la República, que a cualquiera debería escandalizarse, Darío, esto llevado a sede judicial, reclamos, ¿no podrían sufrir impugnaciones? Mirá, Gustavo, es tal cual lo que decís, que en el gobierno anterior se hablaba de presiones, se hablaba de apretes a algunos jueces, pero no era público y nadie conoció una información así. Esto es absolutamente público, lo adelantó el diario Clarín. También La Nación hace 2 semanas dijo que iba a confirmar el procesamiento de Cristina y que iba a mejorar la situación de algunos empresarios, que tal cual lo que sucedió. Y muchos ya se preguntan, lo que acaba de decir vos, ¿dónde se escriben los fallos? ¿Dónde se relatan? ¿Dónde alguien tiene contacto con los jueces para que las cosas salgan como dicen los medios? ¿Hay una cámara periodística y una cámara federal? Porque la lectura de lo que se anticipa, y muchos días antes, obviamente después se corrobora con el fallo. Esto es lo que tiene que ver con la peligrosidad de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Muy bien, mientras tanto, la economía, lo que nos interesa, lo que todos los días te contamos aquí. La economía sigue en default, la economía argentina en recesión profunda. El riesgo país superó hoy la barrera de los 800 puntos. Llegó a los 804 puntos. Récord histórico para Mauricio Macri. Récord en los últimos años de la Argentina. Fernando Alonso, si el fondo felicita, cumplimos con lo que piden los organismos internacionales, los mercados internacionales,
¿Cómo es que se dispara el riesgo todos los días y cada vez está más alto? Es que ya ningún inversor compra un título público argentino con vencimiento después del 2019. De hecho, los que los tienen se los van sacando de encima, y quienes van comprando estos títulos son los fondos que asumen alto riesgo, los famosos fondos buitres. Todavía están haciendo el proceso de acumulación de bonos que están rindiendo más de 10%, una tasa que no rinde en ningún otro lugar del mundo. Así que quien tiene hoy un título público en la Argentina y no quiere riesgo, si vence después del 2019, se lo saca de encima al precio que le ofrece el mercado. Y hoy, como está pasando estas últimas jornadas, cada día valen menos, por lo tanto cada día sube más el riesgo país, Gustavo. Hoy, justamente, en el diario Clarín, nuestro colega Fernando González escribía algo que Fernando Alonso viene diciendo desde hace varias semanas. Bajo el título, el riesgo ya no es Cristina, el riesgo es Macri, Fernando González, a través de una columna de opinión, decía que el círculo rojo, que muchos empresarios, que el sistema financiero empieza a desconfiar del presidente Macri, de la forma de gobernar del presidente Macri, y eso es lo que impacta justamente en la desconfianza que Macri genera en el círculo rojo, entre los empresarios y a nivel internacional. Justamente esta nota ya no es riesgo Cristina, es riesgo Macri, que hoy escribía Fernando González en el diario Clarín, un poco desmintiendo, como nosotros lo venimos diciendo, lo que el gobierno quiere instalar. El gobierno, en su relato cotidiano, donde tapa la mala praxis que ha realizado por la economía argentina, donde tapa el desastre económico actual, dice: y el riesgo país sube porque el año que viene hay elecciones y puede ganar Cristina. Y se asustan los inversores. Ahora, eso habla de una debilidad del gobierno, política. ¿Cómo el gobierno no tiene confianza en que puede ganar y seguir 4 años más? Y el relato del gobierno intenta decir: el cuco es Cristina, cuando hace 3 años y medio que están gobernando y cumpliendo con todo lo que les pide el fondo y los organismos de crédito internacionales. Entonces, como venimos diciendo y como hoy bien lo escribe nuestro colega, el riesgo ya no es Cristina. Hoy el riesgo es Macri, el riesgo es Mauricio Macri. Y el Fondo Monetario Internacional, que ayer felicitaba a la Argentina, le pide más ahora al gobierno de Mauricio Macri. Mire este trabajo que hizo Fernando Alonso. Tarea para el 2019, las advertencias del fondo y lo que le pide a Macri. Reducir jubilaciones y cantidad de beneficiados. Atentos jubilados, Atentos jubilados. Reducir jubilaciones y cantidad de beneficiados. Flexibilización laboral para contratación y despido de empleados. Bajar impuestos a empresas. Bajar subsidios a la energía. Congelar salarios públicos. Esto es lo que el fondo le pide como tarea a Mauricio Macri para el año 2019. Fernando. Gustavo, de ahí podemos sacar cuáles van a ser las condiciones que pone el FMI para renovar el acuerdo el próximo año y evitar el default en 2020. Junto con estos punteos de temas, hay una advertencia de que a lo largo de 2019 se tienen que llegar a acuerdos entre el gobierno y la oposición para presentar las leyes en el Congreso que respondan a este punteo y tenerlos listos para su aprobación hacia final del año 2019. El fondo ya está diciendo que sin esta agenda de temas no le va a renovar el acuerdo a la Argentina, por lo tanto en 2020 no va a haber fondos para afrontar el pago de los servicios de la deuda. Una forma de condicionar, una forma de mantener a la Argentina atada al manual de políticas del FMI para evitar el default.
Y esto es lo que ve el mercado y por eso sube el riesgo país. El mercado dice, señores, ustedes en 2019 van a tener que renegociar el acuerdo con el FMI. El FMI le va a pedir todo esto. ¿Están en condiciones de aprobarlo? Por ahora vemos que no. Por lo tanto, desconfiamos de que se vaya a renovar el acuerdo. Creemos que Argentina en 2020 va camino a un default. Ahí están las condiciones por las cuales sube el riesgo país, Gustavo. Bien, riesgo país, reiteramos, 804 puntos, récord histórico para Macri, récord histórico para los últimos años de la Argentina. El dólar, ¿cómo estuvo hoy? Sigue oscilando, 39,04, y la bolsa se desplomó. Mala semana para las acciones, ¿eh? Otro día negro en los mercados, el Merval se desplomó 2,2%. Señales financieras negativas para el gobierno de Mauricio Macri. Pero hoy, una hormiguita en tribunales. ¿Dónde encontraron alguna hormiguita, Darío Villarruel? Bueno, hoy por la zona de Comodoro Pi, donde había muchos colegas que estaban esperando el fallo de la fotocopia de los cuadernos, apareció en el despacho del presidente de la Cámara Federal, pidiendo una audiencia, Graciela Ocaña. Raro, porque justo Martín Irursun tiene que resolver en los próximos días qué pasa con la causa de los aportantes truchos, campaña 2015-2017. Recordemos que ella está sospechada, obviamente, de beneficiarse con esa campaña. Aparentemente se presentó, pidió hablar con Martín Irursun, habló con Martín Irursun y se retiró. Este tipo de relaciones peligrosas, si me permitís, dejan por tierra muchas suposiciones, muchas incógnitas. ¿A qué fue Graciela Ocaña justo en este momento que tiene para resolver el caso de aportantes truchos Martín Irursun, que es el único, no firma con otros camaristas? Martín Irursun tiene que resolver la incompetencia, que recordemos Sebastián Casanello dijo que es de él, que es de la Justicia Federal. Así que vamos a seguir investigando. Pero, Darío, a ver, varias cosas, porque no es un dato menor. Primero, Graciela Ocaña es diputada nacional. Tal no cual. nos imaginamos que fue a presionar al juez Martín Irursun, ¿no? No, por ahí lo fue a saludar por la Navidad y el claro, Año Nuevo. porque digo, ¿te acordás aquella también foto que publicó Horacio Berbisky en el cohete a la luna, donde Martín Irursun escuchaba atentamente en un bar, en un café, al principal operador judicial de Macri, Pepín Simón, y que días después Martín Irursun modificó, ¿no? Si me equivoco, ahora decime, algún fallo en la causa que mucho complica Cambiemos, que es la causa de los aportantes truchos, ¿no? Tal cual, anuló el fallo de Sebastián Casanello, que decía que la competencia, por el tema de lavado de dinero, era de la Justicia Federal. Ahora está apelado nuevamente y Graciela Ocaña hoy hizo una visita. ¿Y sabe quién más tuvo en el despacho de Irursun? Ahí está la foto de la que hablábamos, ¿no? Ahí está. La foto del escándalo en su momento. Irursun escuchando cómo hablaba Pepín Simón. También estuvo por ahí Ricardo Gil Lavedra, ¿no? No sé si se juntaron, o uno por un lado y otro por el otro, pero hay muchas visitas en el juzgado de Martín Irursun. Lo que hace, Gustavo, bueno, es poner... Gil Lavedra, que es abogado de muchos funcionarios del gobierno, además de ser integrante del gobierno de Cambiemos, porque es radical, y que fue empleado de la AFIP para todo lo que se refería a este grupo, ¿no? Claro, y este tipo de relaciones dejan mucho para cortar. ¿Por qué van? ¿De qué hablan? Estamos hablando de la justicia y en este caso del poder legislativo, que sería Ocaña. Bueno, sería bueno que sea más claro y que estas visitas obviamente se aclaren, o alguien dé un comunicado para ver para qué fue Graciela Ocaña hoy a ver a Martín Irursun, que tiene una causa que directa o indirectamente la involucra. La Argentina tiene muchos orgullos a nivel mundial. Lo hemos comentado muchas veces acá, a nivel tecnológico, a nivel científico. Lamentablemente, muchos científicos otra vez se están yendo de la Argentina porque el gobierno de Macri les recorta día a día todo lo que sea relacionado a la investigación científica, al CONICET,
al ministerio que ha degradado. Y la Argentina tiene otro orgullo, es el Cuerpo de Antropología Forense, creado hace 34 años atrás para dar respuesta en primera instancia a la localización de los desaparecidos durante la última dictadura militar. El Cuerpo de Antropología Forense a nivel mundial está reconocido como lo mejor de lo mejor, a punto tal que ha sido convocado en muchos países del mundo, recientemente en México, para identificar a los estudiantes asesinados en México. Y últimamente en la Argentina realizó una tarea extraordinaria para conocer la identidad de nuestros héroes de Malvinas que permanecen en nuestras Islas Malvinas. Y ni que hablar del reconocimiento de muchos desaparecidos. Pues bien, este Cuerpo de Antropología Forense, que tiene el reconocimiento a nivel mundial, no tiene el reconocimiento del gobierno de Cambiemos. Porque la planilla Excel que tienen los funcionarios seguramente le habrá dicho: ¿para qué sirve el presupuesto a esto? No sirve para nada. Recortemos, no le damos más presupuesto, no le pagamos lo que habíamos acordado. Mire hoy el comunicado del Cuerpo de Antropología, el equipo argentino de Antropología Forense. Suspende sus actividades en Argentina porque el Estado no le giró los fondos acordados. El trabajo local del equipo argentino de Antropología Forense se financia en gran parte gracias a un convenio de cooperación y asistencia financiera con el Ministerio de Justicia Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. El equipo argentino de Antropología Forense no podrá continuar con la identificación de los soldados de Malvinas, la búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la colaboración en casos de femicidios, trata de personas, desapariciones actuales o causas complejas como AMIA, entre otras actividades. Esto es una vergüenza, señores, esto es un bochorno. Y mire, cuando nosotros decimos que el gobierno de Cambiemos no hace las cosas porque sí, que todo tiene una causa, saca Malvinas de los billetes, saca el rostro de personaje histórico de los billetes. El embajador argentino ante Gran Bretaña, en un hecho inédito, le reconoce a través de un tuit la soberanía a Gran Bretaña sobre nuestras Islas Malvinas. Y ahora deja de financiar a este equipo que estaba haciendo justamente el reconocimiento de nuestros héroes en Malvinas. A este gobierno que está desmalvinizando, a este gobierno que ha querido borrar, que se ha convertido en un gobierno negacionista de nuestra dictadura militar, que intentó reabrir el debate de los desaparecidos en la Argentina, cuando ha existido un nunca más. Ahora quiere quitar de la memoria también al equipo argentino de Antropología Forense. Seguramente mañana dirán: no, fue un error, los medios, qué barbaridad las cosas que dicen los medios. A ver el ministro Garabano, que tantas veces sale el ministro Garabano a fijarse en dictámenes judiciales que a él no le gusta y que sale a presionar jueces. El ministro Garabano, ¿qué tiene para decir de esto? Que es una vergüenza realmente. Muy bien. Medios públicos hoy, otra vergüenza hoy. Nuestros colegas de los medios públicos fueron reprimidos ferozmente por la Policía Federal cuando estaban reclamando por la justa paritaria frente al Centro Cultural Kirchner
donde están las oficinas del titular de medios públicos, Hernán Lombardi. No les dan paritarias, le dieron palos, gases lacrimógenos y los reprimieron ferozmente. Toda nuestra solidaridad con nuestros colegas de los medios públicos que están pasando, como muchos periodistas, una difícil situación. Producto de esto, esta tarde renunció la directora de Radio Nacional, la periodista Ana Herchenson, que en su renuncia dice que se va porque no puede sostener que a los empleados de los medios públicos no le den paritarias tras este difícil año en la economía argentina. La directora de Radio Nacional, en solidaridad con los trabajadores que no recibían los aumentos salariales, renunció. Ya el segundo integrante de los medios públicos que renuncian, medios públicos que, hay que decirlo, en la Argentina de hoy están en crisis. Están en crisis. Gustavo, hay que decir que las paritarias, de un lado está el Estado y del otro los trabajadores. No es una empresa privada, es medios públicos. Así que no se entiende cómo el gobierno no llama a paritarias y es el mismo gobierno, a través de sus fuerzas de seguridad, el que reprime a los laburantes que están pidiendo paritarias, que es un derecho contemplado en el Estatuto del Periodista y obviamente en la Constitución Nacional a la hora del artículo 14, que tiene que ver con los derechos de los laburantes. Vos sabés que va a haber una investigación sobre el accionar de la policía en esta represión y anticipan que va a haber sumarios y que va a haber algunas acciones judiciales contra los policías y contra los responsables que dieron la orden de la represión, porque parece que está considerado que hubo demasiado exceso en la forma de controlar la protesta. Bueno, toda nuestra solidaridad, reiteramos, para los laburantes de Telam, de Radio Nacional, de la televisión pública, que la están pasando muy mal. Y muy digna, hay que decirlo, hay que ser objetivo, la directora de Radio Nacional, es una periodista de hace muchos años, Ana Herchenson, que renunció, bueno, por estos motivos. Muy bien, Paquetá, fíjese hoy. Los laburantes de Paquetá, el otro día se lo mostrábamos, que habían colgado sus camisetas en los alambrados de la fábrica en su último día de trabajo. Hoy colgaron las camisetas en el local partidario de Cambiemos en Chivilcoy. Local partidario que tiene la foto del presidente Mauricio Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal, y el mensaje que dejaron los laburantes: no fue magia, fue Macri el que hizo cerrar la empresa Paquetá, que dejó a 600 trabajadores en la calle. 600 trabajadores en la calle en Chivilcoy, lo que acrecienta la situación social de debilidad y obviamente el desempleo. Pedro Brigger. Buenas noches. Pedro. Hace minutos nada más el expresidente Lula da Silva, preso, tuiteó: no estoy preso, soy rehén. Y el que no lo entiende es porque no quiere entender. Efectivamente, continúan las protestas en Brasil pidiendo la liberación del expresidente Lula da Silva. Gustavo, se vienen momentos muy difíciles en Brasil cuando asuma Jair Bolsonaro como presidente, y creo que lo que ayer se vio en Minas Gerais es un adelanto de lo que va a pasar en Brasil. Tenemos las imágenes para compartir con ustedes, porque ayer diplomaron a los diputados en Minas Gerais, o sea, le dieron el diploma de diputados, y algunos que pertenecen al Partido de los Trabajadores o al Partido Socialista, Socialismo y Libertad, salieron con un cartel que decía Lula libre. ¿Cuál fue la respuesta de los seguidores de Jair Bolsonaro? No solamente abuchearlos, sino que uno le dio un cachetazo, le trató de quitar el cartel a este diputado que estaba con el cartel Lula libre, trata de sacárselo, él responde, le da un cachetazo, le da una piña, ahí lo vemos. Eso es lo que se vio ayer en Minas Gerais. Pero lo más grave es que algunos de
los diputados de Jair Bolsonaro y parte del público de Jair Bolsonaro hicieron los gestos de las ametralladoras. ¿Ustedes recuerdan que durante la campaña electoral nosotros le mostramos en más de una oportunidad que Bolsonaro aparecía en actos públicos haciendo el gesto de una ametralladora en su mano que iba a perseguir a los militantes del Partido de los Trabajadores? Eso en la campaña electoral. Ahora lo vuelven a hacer, así que imagínense el panorama que se va a abrir en Brasil el 1 de enero cuando asuma Jair Bolsonaro. Se los dije hace unos días, esta es una nueva derecha que no tiene vergüenza en decir que es de derecha y que va a apelar a la violencia. Es lo que se viene en Brasil desde el 1 de enero. Muchas gracias, Pedro. Bueno, esta semana mucho hemos estado hablando aquí, prácticamente en soledad, sobre lo insólito del embajador argentino ante el Reino Unido, que le reconoció la soberanía a sobre nuestras Islas Malvinas al Reino Unido. Nos acompaña esta noche Ramón Robles, el presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, de la provincia de Buenos Aires. Hola, Ramón. Que ustedes han hecho una presentación judicial, ¿no? Sobre esto de... Dos presentaciones. Dos presentaciones. Dos presentaciones. Una hicimos hoy al embajador y una a Foradi la semana pasada. Y nuestro abogado hizo una denuncia penal inclusive, porque consideramos que nos quieren acostumbrar de a poquito, como acostumbraron al pueblo a muchas cosas, a que mañana le tengamos que pedir perdón a los ingleses. Claro. ¿Cómo puede ser que un embajador nuestro diga que... Ya le pidieron perdón a los españoles, exactamente, ¿no? Sí, ya le pidieron perdón a los españoles. Lo único que falta es que le tengamos que pedir perdón a los ingleses, como dice Ramón. Claro, y nosotros consideramos que hoy han avasallado un poco más nuestra soberanía al sacarle los fondos a los que identificaron los cuerpos de nuestro compañero. Es tremendo eso. Y creo que van avanzando continuamente. Se habían sacado Malvinas del billete de 50 pesos. Sacaron el billete, van cambiando los billetes, de a poquito nos van acostumbrando a que nosotros nos convenzamos de lo que ellos pregonan. Yo creo que esto es un plan sistemático para entregar la soberanía. Nosotros tenemos amistad con los muchachos de la unidad malvinizadora de Ushuaia, los cuales hicieron un trabajo de toda la entrega que se viene haciendo desde que asumió el gobierno hasta ahora, que después te vamos a dejar un ejemplar. ¿Cómo no? Nosotros hicimos un trabajo y cuando lo vas a editar hay lugares que no te lo quieren editar. Claro, y sí, me imagino. Ramón, ¿y ustedes se imaginaban que un embajador argentino ante el Reino Unido podía cometer semejante acto de indignidad? Porque es un acto de indignidad, ¿no? Nosotros ni en los peores momentos de nuestras relaciones con los distintos gobiernos que hubo, imaginamos que alguien podría llegar a olvidarse de lo que pasó. Ya nos dijeron en algunas reuniones, dijeron, ya pasó hace mucho tiempo. No pasó hace mucho tiempo. Hay 649 almas que esperan que nosotros volvamos a las islas. Nosotros no pregonamos la guerra, pero creemos que si no hay una política fuerte de malvinización, como hubo anteriormente en los foros internacionales, la política va a ir bajando la medida de Malvinas. Pero además es una política de Estado, está en la Constitución Nacional, eso es lo que tiene que cumplir el gobierno, ¿no? Está en la Constitución Nacional, pero muchos de los que hoy están en el gobierno, cuando se hizo la cláusula de Malvinas, estuvieron en contra, que nosotros lo decimos en nuestro pequeño libro que sacamos. Bueno, Ramón, todo nuestro reconocimiento y nosotros no nos olvidamos. Gracias, aquí te agradezco. Tienen siempre las puertas abiertas. Te agradezco mucho. Déjame con mucho gusto. Que además a mí me toca muy de cerca, porque sabes que soy también 62. Sí, lo sabemos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Roberto Carles, doctor Roberto Carles, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Gustavo. Antes de ir a hablar, porque venimos siguiendo, incluso lo comentamos aquí, estuvo en un foro donde el Papa estuvo haciendo advertencias sobre los riesgos de los excesos policiales. ¿Qué estaba escuchando usted, todo lo que estamos hablando con Darío, de la justicia argentina? ¿Qué análisis hace de la justicia bajo el gobierno de Macri? Mira, Gustavo, nosotros justamente unos días antes de la reunión que tuvimos con la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, le presentamos al Papa Francisco un informe elaborado por la Asociación de Juristas para la Democracia de Brasil, con Carol Proner, estuvo Chico Buarque,
La conclusión a la que Mostramos llegamos... acá las fotos, sí. Claro, la conclusión a la que llegamos después de observar varios casos, Brasil, Ecuador, Argentina, es que lo que está pasando en los países de la región es lo mismo. Es decir, aquí lo que hay es una instrumentalización de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, con la única finalidad de excluir opciones políticas de la competencia electoral. Eso está claro. Es decir, eliminar adversarios políticos vía la justicia. Eliminar opciones políticas vía la justicia. Obviamente se trata de opciones vinculadas a los sectores populares, por lo general representativas de intereses populares, y lo que observamos también es, por supuesto, una doble vara, un doble estándar en lo que es la persecución de casos de corrupción. En Brasil han filmado a Temer arreglando el pago de sobornos y eso no ha tenido ninguna consecuencia judicial, ¿no? Mientras que en el caso de Lula, como sabemos, fue condenado prácticamente sin pruebas, solamente sobre la base de indicios. Y bueno, y está preso injustamente, ¿no? Ahora, hay una degradación, ¿no?, de la justicia. Esto que estábamos comentando, que la expresidenta la semana pasada... le voy a pedir por favor a mis colegas un poquito que bajen porque no podemos escuchar acá. Disculpen que lo hago públicamente, pero... Gracias. Veíamos recién la expresidenta que decía lo que la semana pasada mostrábamos aquí, ¿no? Que adelantaba un fallo que iba a tener hoy la Cámara Federal, digo, ya a pedido del gobierno. Sí, ya se hace, digamos, sin ningún tipo de disimulo, ni siquiera guardando las formas. La degradación en la justicia se da desde el momento en el que algunos sectores del Poder Judicial, porque hay que decirlo, no son todos, pero sí los que tienen más influencia política, intervienen en el juego político, que eso es lo que están haciendo, ¿no? Es servir como instrumentos para remover opciones electorales. Roberto, y el tema de los medios, el rol de los medios, porque me parece que no solamente es la justicia, si no está acompañada de los medios para tener el efecto práctico que buscan, estaría solita la justicia, pero está acompañada de los medios y esto le da una explosión que hace que mucha gente que no sabe nada de las causas dice, uy, mirá, es corrupta. No, desde luego. Digamos, todo lo que es este fenómeno que se ha denominado guerras jurídicas, ¿no? No puede llevarse adelante si no es con los medios. Diría más, los medios son la punta de lanza. Pues, digamos, la acusación no la hace la justicia, la hacen en primer término los medios. Las Después se mentiras de los judicializa. medios, Por supuesto. las fake news famosas. Exacto. Primero viene la parte mediática, la acusación. Lo primero que se daña es la imagen, la reputación, que es lo que más cuesta luego sanar, porque uno puede ser absuelto por la justicia. Y no pasa nada. Y claro. Entonces, primero la pata judicial, la pata mediática y luego la jurídica. Ahora, esto claramente es una guerra que se está librando en varios frentes. Uno es el mediático, otro es el jurídico, y yo lo que me temo es que no estemos yendo a una especie de, o no estemos viviendo una especie de plan Cóndor por otros medios. O sea, bueno, es lo que hace años denunció el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Él decía exactamente esto. Y Lula Es un también, plan Cóndor con otra característica. Lula también. Claro. Lula Lo que también. dice ahora, soy rehén. Claro. Porque no es solamente la persecución, digamos, acá también hay intereses de empresas extranjeras que han tenido dificultades para entrar en negocios, sobre todo en negocios vinculados con la obra pública en los últimos años, y que todo esto, además de excluir a políticos que podían ser un obstáculo para esos fines, les estaría abriendo las puertas en el futuro para poder ingresar a nuestros países para hacer negocios. Digamos, también está esto. El lobby de muchos organismos internacionales que hemos tenido en los últimos años, por ejemplo, para tipificar determinadas conductas o para modificar el Código Penal en tal o cual sentido, tenía que ver también con esto, con los intereses de empresas extranjeras. Ya ni siquiera hablamos de Estado, ¿no? De empresas extranjeras. De hecho, lo que está pasando con las PPP es que las empresas argentinas no pueden competir y vienen las empresas de Estados Unidos con subsidio del gobierno de Estados Unidos a ingresar, ¿no? Es que, Fernando, la corrupción, así como en los 90, principios de los 90, recordarán ustedes, funcionó como el pretexto para desguazar el Estado, porque lo que se decía era precisamente, el Estado es corrupto, el Estado es grande, hay que achicarlo, hay que dejar que el sector privado se haga cargo de lo que hoy se está haciendo cargo del Estado, después vimos cómo terminó, pero la corrupción fue el pretexto para hacer ese desguace del Estado en los 90. Bueno, hoy la corrupción está sirviendo como pretexto, por supuesto no negamos que han habido casos de corrupción, todos lo sabemos, pero hoy está sirviendo como herramienta para perseguir a un sector específico de la política. Ahora, Roberto, no es solamente el hecho de la corrupción, es la prisión, es la detención, es lo que genera ruido porque hay un montón de causas de corrupción y no todos están detenidos porque no deben estar detenidos,
pero sí la doble vara se detiene a uno y a otros no. En realidad a nadie tiene que detener, pero se da cuenta todo el mundo que hay una persecución hacia un sector. Sí, y además la subestimación de una pena como es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que se impone en forma anticipada también, digamos, no es solamente la libertad ambulatoria, sino que el principal objetivo muchas veces es ese, ¿no? Ahora, ¿cuál es la reflexión del Papa Francisco? ¿Cuál es la mirada del Papa sobre este tema? Pero también después él sacó ese documento donde hablaba justamente en el momento que acá Patricia Bullrich trata de dar tiro libre a las fuerzas de seguridad, dijo el Papa, ojo con los excesos que cometen las fuerzas de seguridad. Era la doctrina, ¿no?, anti-Bullrich. Claro, diríamos. sí, Claro. totalmente. Bueno, respecto de la cuestión de la corrupción, el Papa ha hablado muchas veces, incluso antes de ser obispo siquiera, escribió un artículo a principios de los 90, cuando fue el caso María Soledad, que se llama Corrupción y Pecado. En su visión no hay lucha contra la corrupción si es solamente como un instrumento con una finalidad política. Digamos, la lucha contra la corrupción tiene que ser liderada en primer lugar por gente que no esté sospechada, que no es lo que está pasando. Ni en Brasil, con un juez que se acaba de convertir en ministro de Justicia del presidente al que ayudó a llegar al poder, ni en nuestro país, lamentablemente. Son jueces en muchos casos sospechados. Y tampoco puede ser para un lado solo. Si esto es así es porque evidentemente se está utilizando con una finalidad política. Va a ser interesante ver en Brasil, concretamente ahora que asume Jair Bolsonaro, qué va a pasar con Embraer, porque es una empresa muy importante de fabricación de aviones brasileñas y a Boeing no le gusta para nada la competencia con Embraer. Argentina compró varios aviones de Embraer en los últimos años. Está bien, vamos a ver qué pasa, ¿no?, con dos empresas emblemáticas. Dentro de un año podremos hacer un balance a ver dónde están ubicadas Petrobras y Embraer. Ahora hay una diferencia, digo, en Argentina los jueces lo designa el Senado, los propone el Ejecutivo, lo designa el Senado. El Senado argentino estuvo dominado desde el regreso de la democracia por una fuerza política prácticamente, con poder para designar estos jueces. Y esto ha servido en parte como un freno a la designación de jueces ultraliberales, como pasa en Brasil, donde está dominada o coaptada la justicia por estos jueces. ¿Hay riesgo de que pase lo mismo en Argentina? Porque uno ve que los últimos jueces no aparecen, es decir, no hay renovación de jueces, no hay nuevas designaciones. Lo que no podemos tener son jueces que estén siempre con el poder de turno. Claro. Que ese es el fenómeno que se ha verificado en la Lo que pasa es que me parece, Fernando, a ver, doctor Carles, que lo que ha hecho este gobierno han movido a su antojo... Porque no puede designar jueces nuevos. Pero es una vergüenza lo que ha hecho, porque han movido a su antojo, han sacado de una cámara, han trasplantado, han mandado a los jueces que no les gustaba, han expulsado, los amenazan con pedidos de juicio político. Sí, es grave, ¿no? Sí, sí. El Consejo de la Magistratura, lamentablemente, es uno de las instituciones que han fracasado, ¿no? Digamos, en la reforma constitucional del 94 había una clara intención de que muchos de estos problemas que estamos teniendo no pasaran, no tuvieran lugar, porque el Consejo de la Magistratura iba a contener este tipo de situaciones. Bueno, creo que para el futuro una de las cosas que hay que repensar es precisamente la función del Consejo de la Magistratura. Ahora, teniendo en cuenta esto de armar tribunales, usted recuerda que se quiso armar un tribunal el 9 para juzgar a Cristina sobre la causa del memorándum y terminar este año o el que viene con una condena para inhabilitarla. Obviamente no se logró. Lo que está pasando en la Corte, ¿es bueno, malo, este cambio de posiciones, dejar de lado a Rosenkrantz de alguna manera que viene puesto por el Ejecutivo? ¿Cómo lo ve eso? Yo extraño Juego de Tronos, porque en Game of Thrones, ¿no?, que se va a volver el año que viene, recuerda bastante a eso. Más allá de la cuestión del poder, yo lo que veo es una corte desprestigiada. Desprestigiada, recordemos, bueno, porque dos de sus miembros en principio habían aceptado ingresar al tribunal por decreto, ¿no?, que eso ya me parece que es un pecado original difícil de perdonar. Y luego, por supuesto, por el fallo del 2x1, que ahora se ha revertido. Por una ley también, ¿no? Y se ha revertido mal, porque se ha revertido aplicando retroactivamente una ley penal. Es la primera vez que la Corte Suprema convalida la aplicación retroactiva de una ley penal, lo cual es claramente inconstitucional. La Corte lo que tendría que haber hecho es decir, señores, nos equivocamos, desconocimos el derecho internacional de los derechos humanos en nuestra primera sentencia, reconocemos el error, cambio el voto, como muchas veces han hecho algunos jueces. Fait era, por ejemplo, un juez que solía reconocer, cambié de opinión. Que se equivocó. Que se había equivocado, que había cambiado de opinión. Eso es lo que tendrían que haber hecho. Hubiera sido un gesto, me parece, más respetuoso, ¿no?, del Estado de Derecho. ¿Es el peor momento de la justicia argentina, cree usted? Uno de los peores, sin duda. Uno de los peores, sin duda. Sí. Da la sensación de que la Corte, después de esta jugada con Rosenkrantz dejándolo
sin poder con esta última acordada, la Corte no va a volver a hacer lo mismo. Sea quien sea el próximo presidente, no va a tener poder, va a terminar siendo una Corte colegiada, donde las decisiones van a estar siempre en manos de más de uno, ¿no? En lo que hace a la política interna y al funcionamiento del tribunal, sin dudas que implica un cambio de ahora en adelante. Pero bueno, de cualquier manera, no veo acá que haya bloques ni mayorías automáticas. Me parece que esto, en la medida en que se vayan presentando distintos temas, vamos a ver que los votos y las formas en las que se conforman las mayorías van a ir fluctuando también. Bueno, eso sería bueno. Sería bueno y espero que así sea. Un tribunal como la Corte no se coopta porque se ponga el presidente. Si pensaron que eso iban a hacer, ¿Pensaron eso? se equivocaron. ¿Se imagina ahora una ofensiva justamente- para ampliar la Corte? ¿Perdón? ¿Una ofensiva para ampliar los miembros de la Corte? Porque ya tienen una minoría aparente dentro de los jueces. En el pasado se resolvió, se saldó ampliando los miembros de la Corte. ¿Se Yo imaginan? creo que hay que ir a una reforma mayor de la Corte, sin dudas, porque por empezar la Corte está cumpliendo funciones que no debería cumplir constitucionalmente, está siendo de tribunal de casación de todas las sentencias de todo el país, y esto habría que reformarlo. Espero que no haya detrás, como decís vos, ninguna intención de este tipo, ¿no? De ampliar el tribunal. Creo que hay que pensar una reforma de la institución a largo plazo, sí, sin duda, pero estudiándolo bien y con una seria discusión, no para licuar el poder que puedan tener algunos de sus miembros. ¿Y esta causa de las fotocopias cómo la ve? Bueno, la figura de la asociación ilícita es un comodín perfecto, ¿no? Porque, digamos, cuando no hay pruebas para poder imputar otro delito, siempre está la asociación ilícita que salva las papas, digamos. Uno puede acusar de asociación ilícita a cualquiera que sospeche que más o menos se pudo haber puesto de acuerdo para realizar una conducta. Ahora, lo curioso es que en supuestos como este, en el que a lo sumo habría habido concurso de personas, ¿no? Participación de varias en un mismo delito, directamente se pone la etiqueta de asociación ilícita porque es la herramienta de apriete mejor que tiene el Poder Judicial, ¿no? Digamos, como decía recién Darío, una pena máxima de 10 años. Digamos, lo que llama mucho la atención es cómo se ha usado en este caso, ¿no? Claro. Incluyendo supuestamente dentro de la asociación ilícita empresarios que luego, una vez que se obtuvo de ellos lo que se quería obtener, mediante también la ley que se hizo especialmente para este caso, La arrepentida. la ley del arrepentido, una vez que se obtuvo lo que se quería obtener, se los manda a la casa, ¿no? Digamos, bueno, es todo parte de lo que hablábamos al principio. Doctor, un gusto, que esté esta noche con nosotros. Muchas gracias, El doctor Roberto Carles pasó analizando toda la situación de la justicia, Pedro, gracias, hasta mañana, Hasta mañana. Hacemos la primera pausa, enseguida nos metemos de lleno con la causa que más se le preocupa al gobierno. Hoy, el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, ex secretario de Comunicación, uno de los funcionarios que activó mecanismos para que el correo de la familia Macri se autocondone la deuda que tiene con el Estado. El fiscal Policita lo convocó a indagatoria. Enseguidita repasamos el escándalo del correo gate. Enseguida te lo contamos.